Repita conmigo, en el Señor. Obedecer a vuestros padres terrenales en el Señor, en el temor del Señor, en la obediencia a Dios. ¿Me hago entender? Porque si el Padre terrenal no te está enseñando cosas que honran, que glorifican a Dios, primeramente está la obediencia. La merienda esta semana porque no quieres acompañarme a esta discoteca. No, papá. Yo decidí obedecer y agradar a Dios. Pero mi hijo, ven, vamos aquí a esta fiesta de toros. No, papá. Yo soy seguidor de Jesucristo y he decidido obedecer a Dios. Dígame amén. Amén, diga conmigo. La obediencia a nuestros padres y a nuestras autoridades es en el Señor, dice la palabra de Dios. Porque esto es justo. Proverbios 1:8 dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecie la dirección de tu madre. Hijo mío, escúchate atento cuando tu papá que te ama te está instruyendo, te está enseñando, dice la palabra del Señor, y no menosprecies la dirección de tu madre. En Proverbios 13:1 dice: el hijo sabio, el hijo que teme a Dios, el hijo que toma correctas decisiones, dice la palabra, recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Jesús, como hijo de bendición, glorificaba siempre al Padre, siempre buscaba traer gloria y honra y alabanza al Padre. Y nosotros como hijos de bendición, en todo lo que hagamos, siempre preguntémosle al Señor y hagamos las cosas buscando glorificar a Dios Padre. Dele un aplauso a ese Dios maravilloso. Hijos de bendición. Y Dios nos ha llamado para ser hijos de bendición. Y como hijos de bendición, Jesús también estaba sujeto a las autoridades en Dios. Amén. Jesús, como hijo de bendición, estaba sujeto a las autoridades en Dios. Los hijos de bendición dejan claro a las autoridades terrenales a quién se debe obedecer y servir primeramente. Y eso no significa irrespeto, sino establecer prioridades. Miremos el ejemplo de Jesús. Todas las autoridades nuestras deben conocer que usted y yo tenemos una autoridad suprema. Que el patrón allí en la empresa comprenda y sepa que usted es creyente y que primeramente obedece al Señor. Por lo tanto, no puede seguir cosas o hacer cosas que vaya en contra de deshonrar y desobedecer al Señor. Amén. Que mi padre, que quizás no es creyente, sepa que como creyente primeramente obedezco al Señor. Que los amigos y que todos conozcan que realmente que nuestra obediencia está delante de nuestro Dios. Jesús se sujetaba a sus padres terrenales, pero dice la palabra en Lucas capítulo 2 versículo 51 que María y José y los discípulos subieron a Jerusalén a la fiesta. Después se acabó la fiesta y van a regresar a su casa, a Nazaret. Pero de regreso pasa un día de camino y María pensó, se imaginó que Jesús estaba con los otros parientes, con los otros familiares. Un día de camino, María y José, y no se habían dado cuenta que Jesús no estaba por ahí cerca. Y José, y dice la palabra que comenzaron a buscarle en medio de los parientes, en medio de los amigos. ¿No han visto a José, a Jesús? ¿No han visto a Jesús? No, no lo hemos visto. Y regresaron entonces después de un día de camino otra vez a Jerusalén a buscar a Jesús. Y busca a Jesús y busca a Jesús en el segundo día, y en el tercer día aparece Jesús. Mire lo que dice la Biblia en el versículo 48. Cuando le vieron, se sorprendieron. ¿Se qué? Se sorprendieron y dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así?
¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba en el templo enseñando la palabra. Dice que los doctores quedaban atónitos escuchando a este niño de 12 años hablar la palabra del Señor. Y entonces su padre, su madre le dijeron: ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Cuántos reciben la palabra? Jesús le está diciendo: yo los amo, los respeto, pero en los negocios de mi Padre Celestial me es necesario estar. Con todo respeto. El respeto no es miedo. Diga amén. ¿Qué es el respeto? Es el valor que se le da a esa persona, la estima que se le da a esa persona. Y el valor más alto y la estima más grande es hacia Dios el Padre. Mire el versículo que sigue, el 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Jesús estaba ¿qué? Sujeto a sus padres. Y su madre guardaba estas cosas en el corazón. Amén. El hijo de bendición siempre busca glorificar el nombre de Dios en todas las cosas. Este hijo de bendición, Jesús, también enseñó de que debemos contribuir con los impuestos. ¿A cuánto les gusta pagar impuestos? Muy poquito dicen. Mateo capítulo 22, versículo 21. Estaban tentando a Jesús, probando a Jesús para ver qué decía Jesús. Porque si Jesús decía: no den los impuestos al César, era un rebelde, estaba en contra del César y vamos a condenarlo. Si Jesús decía: háganlo de manera directa, está apoyando esto. Entonces Jesús tomó la moneda, le dijo: esta carita que está aquí, ¿de quién es? Esta cara que está aquí, ¿es del César? Bueno, den al César lo que le corresponde al César y a Dios lo que es de Dios. Estaba colocando a Dios allí en primer lugar, la importancia de honrar a Dios. Ahora mire, dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 23, versículo 3. Mateo 3:23, que Jesús también estaba sujeto y enseñaba a sus discípulos a sujetarse a las autoridades religiosas de aquella época. Amén. Mateo 23, versículo 3. Todo el capítulo de Mateo usted lo puede leer, donde Jesús exhorta al grupo religioso de aquella época, los escribas, los fariseos, que eran las personas que debían estar ayudando a Jesús en extender el reino de los cielos y enseñando la verdad de Dios, pero habían dejado el verdadero sentido de las cosas espirituales y se habían ido por la letra, por la apariencia y por la parte religiosa, y se convirtieron en los peores enemigos de Jesús. Y Jesús exhorta y enseña a sus discípulos a tener cuidado acerca de la levadura de la hipocresía de este grupo de hombres y mujeres que tenían el conocimiento del Antiguo Testamento, pero que no la vivían, no tenían la práctica. Estaban más interesados en la apariencia o en el qué dirán que en el mantener y enseñar la verdad delante del Señor. Ahora miren lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 23, versículo 3. De modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras. Aquí está la sujeción. De modo que haced y observad todo lo que digan. Lo que están enseñando está muy bien, pero como están obrando no es correcto. Le falta integridad, le falta verdad. Enseñan muy bien, pero no están caminando conforme a lo que están enseñando. Y dice la palabra: pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ellos dicen y no hacen. Vamos aquí. Jesús, como hijo de bendición, también siempre buscó honrar al Padre.
dar el valor que le correspondía al Padre Celestial. En Juan capítulo 8, versículo 49 dice: respondiendo Jesús dijo: yo no tengo demonio, antes bien honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Jesús honraba al Padre, respetaba al Padre. Amén. Valoraba al Padre, estimaba al Padre, consideraba al Padre. Nosotros como hijos también que somos, debemos honrar a nuestros padres, al papá y a la mamá. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 2: honra a tu padre y a tu madre. Efesios 6:2. Honra, valora, respeta, atiende, cuida, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya como, para que te vaya bien y para que seas de larga vida en esta tierra. Amén. Es una promesa poderosa que cuando honramos a padre y madre, puertas se abren, nos irá bien, seremos de larga vida en esta tierra. Honra a padre y madre para que te vaya bien y sea de larga vida en esta tierra. En Proverbios 10:1 dice la palabra que el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 15:20 dice: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. No es de bendición para aquel que menosprecia, para aquel que se burla, para aquel que le hace a la mamá así, o aquel que le sale con groserías a la mamá o al papá. Dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, el mandamiento era muerte para aquel que deshonra a padre y madre. Éxodo 21:17 dice: igualmente el que maldice a su padre o a su madre, ¿qué dice? Morirá. Aquel que maldice a su padre o a su madre va a morir inmediatamente. Mateo capítulo 15, versículo 3, en la Dios habla hoy, Jesús toma esta palabra de la honra al padre y a la madre para enseñar a los fariseos y a los escribas de aquella época, y para que los discípulos también recibieran la instrucción correcta, porque ellos habían diversado el mandamiento de Dios, lo que Dios había enseñado, y habían hecho cosas, tradiciones que parecían buenas, se escuchaban bien, pero que no estaban bien delante la presencia del Señor. Dice la Biblia, Jesús les respondió: porque también ustedes desobedecen el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones. Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado ¿a qué? A muerte. ¿Será condenado a qué? A muerte. El decir palabras indecentes al padre o a la madre, dice la palabra de Dios, que trae muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre: no puedo ayudarte porque todo lo que tengo lo he ofrecido a Dios, y que cualquiera que diga esto ya no estará obligado a ayudar a su padre o a su madre. Así pues, ustedes han anulado la palabra de Dios para seguir sus propias tradiciones. Están justificando, diciendo cosas que se escuchan bien, como que ahora estoy dedicado a Dios en esta área y no puedo ayudar a mi padre y a mi madre, por tradiciones, por conceptos de hombre. Están dejando de cumplir el mandamiento de Dios. ¿Cuántas tradiciones y cuántos conceptos de hombres prevalecen por encima de la palabra del Señor? Por eso Jesús dijo: lo que está escrito, escrito está. Y lo que está escrito es: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida en esta tierra.
En Proverbios capítulo 30, versículo 17 dice: el que mira a su padre, Proverbios 30, 17, mire cómo dice la palabra: el que mira a su padre con desprecio y se burla de su madre anciana, merece que los cuervos le saquen los ojos y que las águilas lo devoren. Santo Padre. ¿Cómo habla la palabra del Señor y nos enseña del compromiso que tenemos de honrar, de valorar, de estimar a nuestros padres que han dado su vida, el cuidado? Y quizás no todos fueron los mejores padres. Esta mañana comentaba la referencia de Joyce Meyer, que ella cuenta en sus prédicas el testimonio de su vida, que fue violada por su propio padre y que su madre tenía conocimiento acerca de esto, pero ella creció, se convirtió al Señor y ella perdonó, sanó su corazón, y ella cuenta que Dios le ha dado el privilegio de cuidar a sus padres aún siendo ancianos y atenderles hasta el final, honrando a sus padres. ¿Quién hace eso? Dios, en la vida de un hombre que trae sanidad para ser de bendición para sus padres, pero también bendición para el que honra a padre y madre. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Como hijos de bendición debemos cuidar a nuestros padres hasta el final. Jesús atendió, cuidó a su madre María. Dice la palabra del Señor en Juan 19, 27, que María acompañó a Jesús aún ahí en el altar. Estaba María, la madre de Jesús, acompañándole en el altar, ahí en la cruz. Dice la palabra. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y de aquella hora el discípulo lo recibió en su casa para cuidarla, para atenderla. Amén. Es un privilegio, es una prueba de amor. Decir con la boca que amamos es más fácil que con el comportamiento y con los hechos. Por eso dice la Biblia que debemos amar de verdad y con hechos. En 1 Timoteo 5:4 enseña que los hijos debemos cuidar de nuestros padres cuando tengan ancianos. Y uno escucha noticias muy tristes, muy lamentables. Los noticieros lo hablan de familiares desalmados, sin corazón, que abandonan a sus padres ancianos en los parques, los abandonan allí en el hospital, en la clínica, y no regresan, los dejan allí para que el Estado los atienda. Pero la palabra del Señor nos enseña que los hijos de bendición aman a sus padres y cuidan a sus padres hasta el final. Y algunos quizás cuando están muy ancianos tienen dificultades de la mente, el Alzheimer, dificultades de la salud, y ahí es donde se prueba realmente el amor y la honra y el cuidado que Dios nos ha hecho a través de ellos, y que ahora nosotros podamos corresponderle por ese amor que Dios nos ha dado y que ellos nos han dado. Dice la palabra del Señor que si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos hijos primeramente a ser piadosos para con su propia familia. Es decir, que la piedad se manifiesta con el comportamiento, el ser consagrado para Dios, el vivir para Dios. Realmente se muestra cuando nos comportamos bien con papá y con mamá. Amén. Dice la palabra del Señor: y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de ¿quién? Delante de Dios. Le decía a alguien que me estaba desesperado, decía: pastor, es que a veces no sé, no aguanto. La mamá ya en cierta edad, viene el Alzheimer, las cosas se le olvidan y a veces se pone violenta,
Y ella se que trata como de desesperar, de molestar. Y yo le dije, no tienes otro camino. Dios permite muchas veces estas cosas para probar realmente el amor de Dios en tu corazón y hacia tu madre, para que en este tiempo difícil realmente tú puedas honrar a papá y a mamá. Dale un aplauso al Señor. Somos llamados por Dios para ser hijos de bendición, por la gracia de Dios, por el favor de Dios, ser hijos de bendición. Colóquese en pie en esta mañana en el nombre del Señor. Tenemos como referencia a Jesús, el Hijo de Dios, como ese modelo a seguir delante del Padre, que siempre buscaba glorificar a Dios Padre, exaltar el nombre de Dios Padre, obedecer a Dios Padre en todas las cosas. Oh, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, gracias por el gran privilegio que nos has dado de ser hijos, pero también el privilegio de ser padres, que como hijos podamos también cada día honrar a nuestros padres. Gracias, Señor, por mi mamá. Oh Dios, que cada día podamos honrarla a ella. Oh, dele gracias a Dios